Así como José huyó de la culebra que le muerde los pies, pues precisamente de esa manera está huyendo en estos momentos Luis Videgaray. Y no está huyendo de la culebra, pero sí de la justicia mexicana. Y es que el hoy maestro del MIT, antes secretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto, hizo sus maletas y se dirige rumbo a Israel, un país en donde es muy complicado los tratados de extradición. Precisamente es en ese país en donde se tiene identificado a Tomás Herón, otro prófugo de la justicia mexicana. Entérate de los pormenores de esta nota, obviamente, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente sábado. Sábado 10 de octubre y sí, efectivamente así como ustedes lo están escuchando. Y es que los funcionarios de Enrique Peña Nieto fueron los más corruptos en muchos años de historia en México. Los que todavía se encuentran en México, algunos pues ya tienen fuero, como Miguel Ángel Osorio Chong. Otros tantos pecaron de inocentes y están tras las rejas, como Chayito Robles, y algunos que también se quedaron pues ya chuparon faros, como Gerardo Ruiz Esparza. Pero la gran mayoría del gabinete peñista pocas veces se puede encontrar en México. Casos muy claros como los del expresidente, que rara vez está en México, ni cuando chupó faros el papá de su compadre vino, mandó a sus hijos. Pero ahora también podemos hablar de Luis Videgaray, que pues desde que terminó su trabajo como secretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores, pues el señor dijo, no, ¿saben qué? A mí no me conviene quedarme en México, porque si me quedo en México va a ganar López Obrador y lo más seguro es que pues me vayan a apañar, porque saben que soy bien tranza. Entonces lo que hizo Luis Videgaray fue agarrar sus maletas, su marcador, su pintarrón e irse al MIT en Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para dar clases. Y bueno, ahí encontró refugio temporal, pero precisamente en esa institución, incluso los alumnos de esa institución bastante machuchona, pues han cuestionado la presencia del exsecretario de Hacienda mexicano vinculado con diversos actos de corrupción. Pues bueno, ante estos actos de corrupción, las autoridades mexicanas pues han hecho varias investigaciones, de las cuales probablemente le requerirían a Luis Videgaray su presencia en México, y por ende, al tener buenas relaciones con Estados Unidos hoy por hoy el gobierno mexicano, Luis Videgaray decidió tomar sus maletas y en lugar de quedarse en Estados Unidos y enfrentar a la justicia, ya sea en México o en Estados Unidos, pues decide huir a un país que no tiene tan buenos tratados en materia de extradición con México. La verdad es que Israel es un país burocráticamente muy complicado por la situación política en la que vive. Ustedes saben que divide fronteras con Asia, con Europa, tiene muchos conflictos bélicos, bueno, tiene una bola de problemas cañón. Entonces, por eso, ahora los corruptos de México, gente como Tomás Herón, como Luis Videgaray, están decidiendo agarrar sus cositas e irse a aquel país. Vamos a ver un poquito de esta nota sobre que Luis Videgaray ya agarró sus maletitas y se encuentra en Tierra Santa. Dice, Luis Videgaray, la mano derecha de Peña Nieto, habría huido a Israel. Luis Videgaray dejaría su puesto como profesor titular del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, para buscar refugio en Israel, debido a las posibles imputaciones sobre el caso Emilio Lozoya y Odebrecht, reveló el periodista Salvador García Soto en El Universal. De acuerdo con el columnista, el plan del exsecretario de Hacienda y Crédito Público con Enrique Peña Nieto habría pensado en refugiarse en Israel por lo complicado y exigente del tratado de extradición que existen entre ambos países, ya que el tratado de extradición entre México e Israel, como lo explicábamos, es bastante complicado y por ende, obviamente Videgaray, Tomás Herón y todos los demás
prófugos de la justicia mexicana están yendo hacia aquel país para que se atrasen las cuestiones de la extradición y bueno, en una de esas acabe el sexenio y no les pase nada. Aparentemente, relata el periodista en su columna, Videgaray se había enterado de algo mediante sus abogados, por lo que tendría decidido dejar su puesto como director del proyecto mundial sobre políticas de inteligencia artificial en el MIT, así como ustedes lo están escuchando. Y es que, pues obviamente hay varios señalamientos en donde se muestra que Luis Videgaray pues consintió de manera bastante clara las tranzas que se hicieron entre Odebrecht, Emilio Lozoya, el gobierno de Peña Nieto e incluso el mismo Pemex. Por eso es que Videgaray ha sido incluso señalado, como ya los dijimos, por varios alumnos como un corrupto pues bastante buscado en México, y por ende, para que no lo apañen en Estados Unidos, pues decide irse de este país hacia el país euroasiático. Dice, apenas el pasado 17 de septiembre, el rector del MIT, Martin Schmidt, defendió la estancia de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de México, como profesor en la universidad, ya que no hay cargos en su contra por ningún delito. Esto en ese momento. El señor Videgaray ha emitido un comunicado público defendiendo su historial como servidor público y rechazando las denuncias que se han realizado, y en particular no se han presentado cargos en su contra. El señor Videgaray sigue siendo un miembro bienvenido de la comunidad del MIT, se lee en una breve carta firmada por el rector y los decanos David Schmidtlein y Daniel Utenlocher. Dice, estas declaraciones se dan luego de que alumnos y ex estudiantes mexicanos que se encuentran afiliados a la universidad estadounidense piden que Videgaray caso fuera destituido por encontrarse supuestamente vinculado en los casos de corrupción de Odebrecht ocurridos durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Dice también, su comprensión de la formulación de políticas y las relaciones gubernamentales es un activo para nuestro trabajo, al igual que su compromiso con los estudiantes y otros miembros de la comunidad, subrayaron en el documento tanto el decano como el rector. Y bueno, el MIT vio como un valor agregado la carrera política de Videgaray al contratarlo. Sin embargo, a lo largo de su carrera, Videgaray ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas y demandas que no solo involucran su figura, sino que también a las agencias gubernamentales que ha dirigido en maniobras corruptas. Añadieron la carta, la cual se encuentra firmada por Patricia Arnal Luna, Rodrigo Escandón Cesarman, Leonardo Escudero y Alonso Espinosa Domínguez. Todos estos mexicanos que han tenido acceso al MIT, alumnos y exalumnos que pues conocen de fondo más la carrera de este personaje, que desde que entró con Enrique Peña Nieto, desde que estuvo en el Estado de México, siempre estuvo rodeado de la polémica, de negocios turbios, de negocios cochinos, y por ende es que ahorita se está pidiendo o se está investigando más a profundidad su responsabilidad directa en las estafas que se realizaron en contra de Pemex y los negocios de corrupción que se dieron con Odebrecht. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, Luis Videgaray, como secretario de Hacienda, pues era el que autorizaba la salida de dinero y era el que estaba al pendiente de todo este merequetengue. Entonces, ¿cómo es posible que Luis Videgaray no se hubiera dado cuenta de que se estaban comprando, por ejemplo, empresas chatarra como Fertinal, que hubiera dado su visto bueno? A pesar de que tanto Videgaray como Chong, como prácticamente todos los priistas, dicen que si a lo mucho cruzaron dos palabras con Emilio Lozoya, si lo vieron una o dos veces fue mucho. Obviamente sabemos que esta es una mentira, ya que desde que estaban en pre-campaña, desde que salían los anuncios de Peña, con Nuño y compañía, con Videgaray, en el mismo anuncio salía por ahí Emilio Lozoya. Entonces ya se conocían, ya tenían una relación de bastante tiempo atrás. Y precisamente hoy están pagando pues por sus pecados, están pagando por las tranzas. Prácticamente podemos decir que el karma ya les está llegando. Así que ahora lo que tiene que hacer México como país es pues apurarse, firmar tratados de extradición pues más estrictos con Israel, más fáciles. ¿Para qué? Para que pues como ya vimos que estos delincuentes saben en qué países pues les va a costar a las autoridades traerlos de vuelta,
pues lo van a agarrar como puntos de fuga, como puntos para andar impunemente a pesar de cometer varios delitos, sobre todo delitos que lastiman la economía de los mexicanos, ya que como lo señalamos, Luis Videgaray, mientras fue secretario de Hacienda, condonó miles de millones de pesos de impuestos a grandes transnacionales, a grandes empresarios, que por cierto hoy lloran como la verdadera llorona porque el gobierno de López Obrador les dijo: se les acabó la fiesta, no más saqueo y sobre todo no más condonación de impuestos. Esto es lo que realmente le duele a la oposición, y precisamente por eso, cuando sienten pasos en la azotea, cuando sienten que el alambre se tambalea, huyen, como lo hizo Tomás Herón y ahora Luis Videgaray a Israel. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video me dejen un like, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere de notas como esta. También los invito a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias, porque recuerden que yo no soy Fifi y tampoco chayotero, yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, porque saben, se pone bueno. ¡Da que va!